Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. A los facilitadores les proponemos que revisen el trabajo independiente orientado en la lección anterior en las libretas de los estudiantes y a ustedes les propongo escuchar el siguiente texto. El hombre perdió la coma, empezó a temer a las oraciones complejas, buscó frases más sencillas. Frases sencillas implicaron pensamientos sencillos. Después perdió el signo de exclamación y comenzó a hablar en voz baja, monótonamente. No le alegraba ni le indignaba nada, todo le tenía sin cuidado. Más tarde perdió el signo de interrogación y dejó de formular preguntas. Ningún acontecimiento le despertaba curiosidad, ya sucediera en el cosmos, en la tierra o incluso en su propio hogar. Luego de un par de años perdió otro signo de puntuación, los 2 puntos, y dejó de explicar a la gente su conducta. Hacia el final de su vida no le quedaban más que las comillas. No expresaba ninguna idea propia, sino que siempre citaba a otros. Así que se desacostumbró a pensar y llegó hasta el punto final. El texto anterior revela que en la lección de hoy estaremos trabajando con los signos de puntuación, específicamente con la coma y el punto y coma. Por lo tanto, les propongo observar el tema. Tema: práctica de los signos de puntuación. Los signos de puntuación juegan un papel importantísimo dentro de un texto, pues ellos son los encargados de provocar esa pausa que permite que comprendamos correctamente lo leído. Ahora les propongo observar el ejemplo que aparece escrito en la pizarra. Un párrafo debe ser claro, coherente, comunicativo y preciso.
Separar elementos análogos es la función de la coma en el ejemplo anterior. La analogía es la relación que se establece entre elementos similares. En el caso anterior, las palabras claro, coherente y comunicativo tienen la misma función adjetiva dentro de una oración. Por eso es que se utiliza coma para separarlas. Yo les propongo ahora que observemos otro ejemplo. El español, han repetido muchos escritores, es uno de los idiomas más hermosos. En este caso, la coma fue utilizada antes y después de una frase explicativa. O sea, que cuando dentro de una oración, una frase aclara o explica algo, siempre la debemos colocar entre comas. Les propongo observar otro ejemplo del uso de la coma. Hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin decoro. Delante de las palabras aunque, más, pero y sino, siempre debemos colocar una coma. Es por eso que en el ejemplo anterior, delante de la palabra aunque, había una coma colocada.
Ahora les propongo que observen y copien un cuadro resumen donde aparecen los principales usos de la coma. Utiliza coma para separar elementos análogos, antes y después de frases explicativas, antes de las palabras pero, sino, aunque, más, para separar oraciones consecutivas breves, para separar del resto de la oración las expresiones sin embargo, por último, finalmente, sin dudas. Como pueden observar, los tres primeros usos de la coma que aparecen en este recuadro son los ejemplos que acabamos de observar en la lección. Recuerden ser cuidadosos con la ortografía cuando tomen este cuadro resumen. Después de analizar tres de los usos más frecuentes de la coma y copiado el cuadro resumen, les propongo observar un ejemplo del uso del punto y coma. Estos tres hombres son sagrados: Bolívar de Venezuela,
San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Este ejemplo pueden tomarlo en sus libretas. En este caso, el punto y coma ha sido utilizado para separar los distintos elementos de un período de enumeración compleja. Llamamos período de enumeración compleja a este ejemplo precisamente porque estamos haciendo referencia a 3 hombres y al lugar de donde son esos 3 hombres. Por ello, utilizamos el punto y coma, pues estamos enumerando 2 elementos. Observemos ahora otro uso del punto y coma. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero, pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos.
En este caso, el punto y coma ha sido utilizado para separar oraciones extensas. Ahora les propongo que observen y copien un cuadro resumen con los usos más frecuentes del punto y coma. Utiliza punto y coma para separar los distintos elementos de un período de enumeración compleja, para separar oraciones extensas. Recuerden ser cuidadosos a la hora de copiar con la ortografía. Ahora les propongo realizar un ejercicio para que comprueben si comprendieron los diferentes usos de la coma y el punto y coma. Observen y copien. Coloca los signos de puntuación. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. Recuerden que este texto no podrán comprenderlo correctamente hasta que no coloquen los signos de puntuación. Además, les reiteramos que sean cuidadosos con la ortografía a la hora de copiar.
Espero que no les haya costado demasiado trabajo determinar cuándo colocar coma y cuándo punto y coma. Ahora les propongo observar la siguiente lámina, donde aparece el texto con los signos de puntuación ya colocados. Revisen y espero hayan coincidido con nosotros. Como pueden observar, en el párrafo colocamos una primera coma después de decoro. Luego, en la segunda oración, cuando hay muchos hombres sin decoro, ahí también colocamos una coma. Y por último, en la tercera oración, que dice, esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, ahí colocamos un punto y coma. De esa forma quedan ubicados los signos de puntuación. Siguiendo el precepto de que la práctica es el criterio de la verdad, les propongo realizar un segundo ejercicio para que comprueben realmente si entendieron el uso de los signos de puntuación. Observen y copien. Coloca los signos de puntuación. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz.
Ahora les propongo observar el mismo texto con los signos de puntuación ya colocados. Revisen y espero que les haya quedado igual. Como pueden observar, en este texto utilizamos 3 puntos y coma. Detrás de la palabra calienta, detrás de manchas y nuevamente detrás de manchas . Espero coincidan conmigo en que los signos de puntuación son definitivamente importantes a la hora de comprender el mensaje que nos transmite un texto. En próximas lecciones estudiaremos otros signos de puntuación. Ahora les propongo observar el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Redacta un párrafo de tema libre, donde utilices los signos de puntuación estudiados. Ten en cuenta las cualidades del párrafo. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.